Muy buenas tardes, estamos en esta entrevista con el compañero H, uno de los fundadores de este proyecto ciudadano que se denomina Radio AMLO. Y obviamente esta entrevista es para conocer más acerca de este proyecto, de cómo surge, cuáles son sus expectativas, cuáles han sido sus experiencias, y compartirlas con todos los compañeros que están en este momento dentro de este Congreso Ciudadano aquí en Todos Santos, Baja California Sur. Muy buenas tardes, H, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, camarada? Pues Muy aquí, bien y con muchísimo gusto de saludarte y saludar a los camaradas que nos van a escuchar en la grabación. perfecto. Estamos haciendo una grabación de una entrevista grabada para que tengan oportunidad de conocerla. Y bueno, yo sí quisiera preguntarte, H, obviamente aunque ya hemos platicado seguramente varias ocasiones acerca de ello, pero recordando el momento en que ocurre y las circunstancias que estaban ocurriendo en ese momento, o sea, ¿cuál fue la motivación que tuviste tú y los demás camaradas, así junto contigo, para originar este espacio ciudadano de información y comunicación y hacerlo pues empleando un medio virtual que sabemos hace 10 años casi ya, que pues tenía un espectro de audiencia así, un potencial de audiencia pues bastante limitado, pues por tratarse precisamente de un medio virtual? ¿Qué los motivó precisamente a hacer esto? Fíjate, Mario, que la búsqueda de información es lo que nos motivó. El percatarnos que en México y en el mundo tal parece que existen realidades paralelas. Lo que ocurre en el lugar, in situ, como dicen los biólogos, y lo que te proyectaban, se siguen intentando proyectar los medios de comunicación masivos. Me parece que esa fue la principal causa y la coyuntura política. Querían desaparecer al licenciado Andrés Manuel López Obrador de una boleta en el 2006, pero antes, en el 2003, se inició un proceso, un juicio de desafuero en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador. La historia pues la conocen la mayoría, se ponen de acuerdo todos los poderes fácticos del país en contra de Andrés Manuel y se da el proceso de desafuero. Nosotros nos reuníamos en algo que en ese entonces se conocía como las redes ciudadanas, lanzamos la propuesta de hacer una radio por internet, no se retoma en las redes ciudadanas, pues quizás por desconocimiento en el tema y en la tecnología. Es hasta después del fraude electoral que se retoma esta propuesta como una necesidad, porque pues se estaba cuestionando la resistencia civil que había lanzado y planteado el licenciado Andrés Manuel López Obrador después del fraude electoral. Y obviamente pues la idea es esta, difundir lo que no estaban difundiendo los medios de comunicación, sobre todo internacionalmente. A Radio AMLO lo estaba sintonizando muchísima gente fuera del país, gente que quería saber lo que estaba pasando en su país y que no se conformaba con lo que estaban divulgando los medios masivos, Mario. Fíjate que esa yo creo que es una parte bien interesante, bien importante, porque obviamente eso no solamente a nivel internacional, sino inclusive a nivel nacional, cuando decidieron cerrar los medios de comunicación a las asambleas que se estaban realizando en el Zócalo, pues ya no había ninguna información. Y yo recuerdo que precisamente la asamblea del 31 de, bueno, ¿qué fue? ¿Del 30 de julio o 31 de 30 julio? de julio. El 30 de julio, ¿no? Esa asamblea sí, particularmente era muy importante y obviamente no había manera de saber qué estaba ocurriendo. Y yo recuerdo que aquí en Baja California Sur, aquí en La Paz particularmente, pues con los compañeros que nos conocíamos en ese momento decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Y todos buscábamos, y bueno, había una radio en Sonora, una radio ciudadana en Sonora, a la cual ustedes también pues le contribuyeron y aportaron, ¿no? Y esa pues tampoco estaba transmitiendo el asunto y decíamos, bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, ahí surge precisamente esta oportunidad. Fíjate que nos contaba la experiencia Radio Bemba, su director. Exacto. Fue la misma presión ciudadana la que les pedía saber a ellos. Ellos tienen una concesión de señal en FM en Sonora. No sé ahora cuál sea tu situación, porque me parece ser que cambiaron las políticas de la radio. Pero en aquel entonces la misma ciudadanía les pedía que informaran en relación al descontento que se estaba dando a nivel nacional. En todos los estados había descontento. Y
nosotros quisimos romper el cerco informativo. Me parece que en el momento y las condiciones con las que contábamos, pues nos hicieron llegar a lugares que no sabemos hasta dónde llegamos, pero hay un productor de cine, Carlos Salces, que es parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Incluso él produce varios spots del licenciado Andrés Manuel López Obrador que salen en la televisión. Ese que dice el spot de frijol con gorgojo y el avión que no tiene ni Obama, es una producción de Carlos Salces. Bueno, él para ese entonces estaba en España. Cuando lo conocimos ahí en el Zócalo, porque estuvimos el 20 de noviembre y él llegó ahí a la plancha del Zócalo, el 20 de noviembre del 2006. Él nos platicó su experiencia, no encontraba nada, ni cables, ni satélite, nada que hablase del fraude electoral. Solamente ustedes nos estuvieron informando a los que estábamos en el exterior. Por eso te lo comento, a mí se me quedó muy grabado eso. Obviamente aquí a nivel nacional teníamos sintonía, pero el impacto mediático a nivel internacional me parece que fue importante para que se conociese la situación que estábamos viviendo entonces. Fíjate que, de hecho, digamos, ya estamos casi a 10 años de ese momento, y yo te quisiera preguntar desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que han sido los mayores, digamos que los momentos más centrales o de mayor impacto precisamente de este proyecto? O sea, ¿cómo ha impactado? Esto que mencionas es uno de los casos, pero no ha quedado ahí. Ha estado en muchos otros momentos en estos 10 años. ¿Cuáles son los que tú consideras así como significativos o de mayor impacto? Primero, el registro del dominio Radio AMLO. Lo hicimos en octubre del 2005, antes del fraude electoral, pero la idea y la propuesta ya estaba. El segundo punto en relevancia me parece que es el de la asamblea del 30 de julio. Antes de eso, a través de un chat, nos pusimos de acuerdo varios compañeros para intentar hacer una transmisión en vivo de lo que iba a ocurrir el 30 de julio. Pues nos conocimos, nos reunimos, intentamos hacer la transmisión a través de una antena ahí, y ahí hicimos el primer trabajo en colectivo. Radio AMLO es un colectivo sin jefes. Me recuerdo que la mayoría éramos poblanos, solamente Rick, compañero del DF, era de otro estado, y Gaby, que era de Zacatecas. Yocuan estuvo por ahí, pero me parece que eso es un punto crucial, porque como gente de izquierda, la mayoría hemos participado en marchas, pero yo no he estado en ninguna de tal magnitud. Se habla de que estuvieron alrededor de 2 millones de mexicanos marchando, protestando por el fraude electoral. Yo recuerdo que estaba en Bellas Artes, ya estaba lleno el Zócalo, ya estaban llenas las calles que están alrededor del Zócalo, y atrás de nosotros, atrás de Bellas Artes, todavía me decían que no se me olvida en este momento el edificio, pero faltaba muchísima gente que no pudo llegar ni siquiera a Bellas Artes. Es decir, fue una marcha impresionante, la marcha más grande que he visto en mi vida. Las cifras no las conocemos, pero seguramente la Secretaría de Gobernación debe tener un cálculo exacto. Incluso gente del gobierno del DF, que en aquel entonces estaba bajo la responsabilidad del licenciado Alejandro Encinas, igual había helicópteros que te permiten hacer un cálculo en cuanto a densidad, ¿no? Metros y número de individuos por metro. Pero yo tengo clarísimo que esa es la marcha más grande en las últimas 2 décadas, por lo menos, en México. Ese me parece que es uno de los puntos más importantes de la radio, más críticos. El otro momento relevante en la radio casi fue por los mismos días, es el asunto de Oaxaca. La Asamblea de Pueblos Unidos de Oaxaca, si me ayudas a recordar el nombre, la UAP, la APO. La APO. Ajá, exacto. La APO. Oaxaca se ha caracterizado por ser un estado muy aguerrido. Sí. Y estábamos en el plantón del Zócalo, los compañeros de Oaxaca estaban en el plantón en contra del fraude electoral, nos hablaban de un movimiento que se estaba gestando en Oaxaca. Incluso ellos instalaron una radio ahí en el Zócalo, le dieron Radio Plantón, y el movimiento en Oaxaca creció mucho en contra de Ulises Ruiz por su actitud de represión en contra fundamentalmente de los maestros y de las organizaciones que se estaban organizando alrededor del movimiento magisterial.
se integraron más organizaciones. Y recuerdo que todos los locutores de Radio AMLO estaban turnándose todas las noches precisamente para estar cubriendo el espacio y estar al pendiente de lo que ocurría en Oaxaca. Efectivamente, y bueno que lo comentas porque me parece que tú ya estabas integrado en aquel momento en la radio. Estaba como un escucha, un radio escucha todavía. Sí. Correcto. Bueno, pero viviste de cerca esa situación. Claro, sí. Qué bueno que lo comentas porque, bueno, tú colaboraste en Radio AMLO y sabes muchas cosas porque te introduciste en el colectivo, pues no pasó mucho tiempo. Yo supongo que ingresaste antes del 2008, sí, 2007, sí. ¿sabes? Sí, no 2007. Recuerdo la fecha. Ajá. En el 2007, pero ha de haber sido a principios del 2007, porque te recuerdo de tiempo atrás prácticamente a los inicios de la radio. Entonces tú tienes también ya a partir de ahí un poquito de idea en qué más nos hemos involucrado. Me parece que esos son de los principales. Después, en el 2009, se da un golpe contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí. Ahí estuvimos presentes cuando se dio la primera asamblea del sindicato, prácticamente a las 2 horas después de haberse dado a conocer la desaparición de la empresa o la compañía Luz y Fuerza del Centro. Uh-huh. Fuimos el único medio que estuvo ahí en esa asamblea, el primer medio alternativo que la estuvo cubriendo. Uh-huh. Y pues, fíjate, nosotros en Radio AMLO en esa fecha estábamos haciendo un proyecto de cine colectivo. La mayoría estábamos en una película, recuerdo que era la de August Ross. Llegamos de ver la película, todos nos organizamos, Ubuntu y Clarita que vivían en el DF, se pusieron el chaleco de Radio AMLO, me comentaron, nos vamos a las oficinas del sindicato del ESME. No pasaron ni 15 minutos, ya estamos acá y comenzamos los enlaces. Estábamos transmitiendo en vivo la asamblea. Me parece que ese es otro de los momentos cruciales en la radio. Sí, fíjate que hay otro momento bien importante que a lo mejor mucha gente no se ha percatado o no lo percibió, pero Radio AMLO fue el medio que estuvo durante todas las jornadas de discusión en el Congreso en la pretendida reforma energética de Calderón. Y obviamente pues todo eso generó pues un material súper importante porque ahí se ven las discusiones precisamente de los diputados, los senadores que estaban en esas comisiones y también es otra parte bien interesante, o sea, es decir, Radio AMLO ha estado en todos esos momentos y digo, como tú dices, cuando ya estás aquí te das cuenta lo que esto significa, cuando estos eventos ocurren y cuando ves que los números de gente que se conecta precisamente a Radio AMLO se mueven así como que en niveles que así dice uno, dice no, pues sí, hay mucha gente interesada en saber, ¿no? Pero que además de eso, luego te reproducen los otros medios de comunicación, ¿no? Porque ha sido también el caso. Fíjate, hablando de eso, ajá, otro de los aspectos cruciales en la radio fue el haber cubierto todas las asambleas, por ejemplo, después del 30 de julio. Exacto. Ahí nos quedamos a pernoctar. Uh-huh. Cuando dijo Andrés Manuel, ¿nos vamos o nos quedamos? La mayoría dijimos, pues nos quedamos. Bueno, ahí nos quedamos y estuvimos transmitiendo todas las asambleas que se realizaban a la tarde en la plancha del Zócalo. Todas, no faltamos a ninguna. Aprovechaste asamblea. Toda tu experiencia de Boy Scout. Sí, pero yo soy biólogo, es que estamos preparados para esas condiciones. Como pues dice Andrés Manuel, estamos acostumbrados a andar en terracería. Ya estamos. Nosotros en la selva, ¿no? En el desierto. Sí, no, ya no estamos. No hay tanto problema. Estamos arandeados. Oye, H, fíjate que otro asunto, y particularmente para este asunto del Congreso, a mí sí me parece muy interesante, sobre todo conocer tu opinión, porque este proyecto obviamente ha involucrado a muchas personas. Como tú lo has dicho y lo has mencionado, se trata de un colectivo. Nació como un colectivo, surge como un colectivo ciudadano, no guarda una relación con un partido político, no guarda una relación siquiera con el propio Andrés Manuel López Obrador, aunque el IFE haya considerado alguna vez que así era, ¿no? Y por lo tanto andaba queriéndole cobrar, ¿no? Lo que no gastó.
y pues tampoco nosotros trabajamos para eso. Pero bueno, el asunto se trata de un proyecto ciudadano, sobre todo de comunicación. Y yo quisiera que tú me comentaras o nos comentaras, nos compartieras cuál cuál es tu opinión, qué es lo que tú has percibido precisamente de este colectivo, porque pues se trata de un montón de gente en todo el mundo, debo decir en todo el mundo, no solamente en todo el país, y que además estamos todos bien dispersos, y que además todos somos bien diferentes, y que además todos tenemos formas diferentes de pensar, y que además no siempre coincidimos, que tenemos diferentes historias de vida, y que además tenemos diferentes intereses. ¿Cómo alguien, por ejemplo en tu caso, ¿no? ¿Cómo ves, cómo has percibido todo esto? ¿Cómo ha sido, digamos, en tu experiencia, la acción de este colectivo, de esta organización ciudadana, así, sin más pretensión que eso? Sí, mira, para mí es fundamental el concepto de paradigma. En este caso, el paradigma unificador en el 2006, tanto tuyo como de toda la gente esa que estaba marchando el 30 de julio, es el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Primer punto. De ahí surge la sigla, ¿no? Uh-huh. Radio Andrés Manuel López Obrador. Eso es fundamental. Que nos han cambiado y no se van a cambiar. Efectivamente. Eso es fundamental. Y fíjate que ha intentado gente que colabora en la radio cambiar eso. Lo han intentado. Pero bueno, vamos al origen. Eso es fundamental en la ciencia o en cualquier organización. Tener un punto de acuerdo, ¿sí? Si partimos de eso, tenemos que cualquier organización tiene que llegar a un análisis en cuanto a su estructura. Nosotros tenemos un reglamento en la radio. Uh-huh. Como principal punto tenemos el apoyo al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Segundo punto, no buscamos ni fama ni fortuna, solamente apoyar el proyecto alternativo de nación. Uh-huh. Me parece que eso es lo que ha logrado mantener al colectivo funcionando. Ha habido intentos sí. muy claros de intentar cambiar el nombre. Si desaparece el nombre, se desarticula el colectivo. Podemos ser lo que quiera, Radio Patito. Radio Patito. Pero se desarticula porque no debemos renunciar a nuestras raíces y a nuestro origen. Sí, pero fíjate que aquí hay una cuestión, Nachi. En este caso, por ejemplo, obviamente, bueno, esa es, digamos, la condición. Pero el asunto, lo interesante aquí es que cómo es que se ha logrado durante 10 años casi ya mantener este proyecto vigente, actuante, o sea, que esté ahí, precisamente con esta enorme diversidad y con todas las posiciones, porque de hecho entre los locutores, que en este momento yo no sé cuántos locutores tenga Radio AMLO en el planeta, pero yo me imagino que pues obviamente van surgiendo cosas y se van, y obviamente una de las características que tienen todos los locutores particularmente es su capacidad de crítica, si no estarían ahí. Y bueno, pues el asunto es cómo es que se ha logrado mantener este proyecto. Eso es lo que quisiera, así, ¿tú cómo la ves? Pues me parece que es ese, Mario, ese es un punto importante, el apoyo al proyecto alternativo de nación, encabezado y liderado por Andrés Manuel López, con sus defectos, con sus virtudes. El segundo aspecto que me parece también funcionó es el aspecto del dinero. Uh-huh. Normalmente cuando aparece dinero en cualquier organización, grupo, colectivo, es tema de separación. Ahí surge el gen capitalista y todos quieren capitalizarse algo. Bueno, hasta el más santo, ¿no? Sí. Y eso es fundamental en un colectivo. Bueno, en este caso, en Radio AMLO, nadie recibe dinero por colaborar. Al contrario, todos aportamos una parte de nuestros ingresos. Hay gente que trabaja en el hogar, colaborando en la radio. Hay gente con maestrías, doctorados, hay empresarios, hay diversidad. Uh-huh. Pero el tema del dinero, lo hemos manejado así. Es un colectivo que funciona con trabajo voluntario y aportaciones económicas voluntarias también. Uh-huh. Y pues en aquel entonces, pues todos decían, oye, hay que depositar a Chila, que no, yo no quiero estar involucrado en los dineros, porque precisamente
estado involucrado en esa situación, pues quizás me hubiesen vinculado con actos que posteriormente ahora podrían decir, no, pues es que H es un fraude, se quedó con tanto dinero, con qué calidad moral, o ese tipo de situaciones, ¿no? Ajá, sí. Y no, ha costado mucho trabajo, ha costado mucho esfuerzo, sacrificio, pero me parece que son de los temas fundamentales para que este colectivo se mantenga. Exacto, y que además haya un equipo muy interesante. Ahorita acá se menciona un punto bien importante. Margarita ha tenido un papel fundamental para eso. Le mandamos un abrazo a Margarita, que seguramente nos escuchará en algún momento, pero bueno, el asunto es, ella ha tenido un papel fundamental para eso. Y obviamente ese equipo, así como Rick y todos los demás, ¿no? Pues obviamente han permitido mantener esto, ¿no? Pero pues estás hablando de una organización ciudadana sin más expectativa, sin demasiada expectativa, pero que sin embargo tiene un impacto importante porque Radio AMLO está actuando o está, digamos, está presente desde Francia, está presente desde España, está presente desde Alemania, ha estado presente desde Italia, etcétera. O sea, está presente en muchos lugares y obviamente Australia, en el país, Canadá, exacto. Estados Unidos, Colombia, Costa Rica. Entonces, Sí, imagínate, o sea, ¿cómo haces que esto funcione, pues? sí, es ¿Cómo así es que como tal logras cual, ponernos a tal todos cual en te lo comunicación? comento. Así ha funcionado. Primero por trabajo voluntario. Me parece que fue fundamental organizar ese reglamento interno de la radio. Es como nuestra constitución. El segundo aspecto es haber retomado a personajes, los mejores personajes en la historia del mundo, de América Latina y de México. Aquí, por ejemplo, se habla de trabajo voluntario, retomando el trabajo voluntario que planteó Che Guevara en Cuba, cuando él era secretario de Estado, ¿no? Son cuestiones que, si no las comentamos, pues no las procesan las compañías, o la gente que nos esté sintonizando o escuchando, no las procesan. ¿Por qué? Pero sí hemos retomado antecedentes históricos. No está funcionando la radio así por casualidad. No, hemos retomado muchas cosas buenas de la historia, muchas cosas buenas de la tecnología, y las hemos articulado en una causa, en este caso, la misma causa que Andrés Manuel, pero vinculada a la comunicación. El objetivo también es romper el cerco informativo. Ahora ya hay más herramientas, ahora ya se habla frecuentemente del concepto del streaming, ¿no? Pero en el 2006 no se sabía, no se sabía ni qué era eso. Sí, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Era, ahora, es la pista de patinaje sobre hielo en el Zócalo. Sí, pero eso lo hacíamos nosotros cuando todavía no existían las plataformas estas de Periscope, Livestream, Ustream, todas estas plataformas que ya te lo dan así peladito y en la boca, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos que montar servidores, configurar el software con el que transmitías en vivo, porque nosotros al principio hicimos más televisión que radio, Mario. Las asambleas prácticamente todas las pasamos en video en el 2006. Sí, recuerdo. Es algo que, pues, no se lo imaginaban cómo le hacíamos. El mismo Carlos Salces, que te digo es el productor de televisión, dice, pero ¿cómo hacía para pasar sí, imágenes? No, recuerdo que Pato, ahí, no sé cómo le hacía para conseguir, los mejores lugares para la transmisión. No había drones en ese entonces. Fíjate, pero sí, había unas vistas así de la plaza muy buenas. Hay muchas ganas, ganas. Sí, fíjate que retomas, por ejemplo, el caso de Margarita. Ella prácticamente se pasaba las 24 horas del día al pendiente de la radio. Sí. Tenía un negocio. Nos cuidaba a todos. Que descuidó mucho, o no sé. Hoy también el negocio pues va evolucionando. Desapareció el negocio, ahora nos comenta que tiene presiones económicas. Margarita prácticamente ya no colabora con la radio por el momento. No es porque no quiera, sino que la situación económica en México en general pues nos ha
disminuido la calidad de vida a todos prácticamente. Sí, definitivamente. Y pues son las consecuencias, ¿no? Nosotros tenemos presente siempre a Margarita, la compañera Cristal, por ejemplo, que transmitía todas las madrugadas de 12 de la noche, de la medianoche, Sí, a mi las vecinita. 6 de la mañana, todos los días. Ya desafortunadamente ya falleció. Sí. Hay varios compañeros que pues han fallecido. El compañero Gabotex, por ejemplo, que está desaparecido en Veracruz. Exacto, y aún Bueno, sigue ahí, desaparecido. Hay varios, toda organización tiene sus historias. Claro, y es importante que esto se sepa porque es decir, no andamos en miel sobre hojuelas. Pero H, digamos, tú cómo o qué identificas, digamos, como significativo, sobre todo después de toda esta experiencia pues ya de 10 años, ¿no? Vamos a ponerlo de 10 años porque realmente creo que así es. En tu caso, con toda esta experiencia, ¿qué es lo que tú crees que este proyecto puede mostrarle precisamente a los demás como una experiencia de empoderamiento ciudadano que precisamente busca asegurarnos o garantizar que tengamos acceso a la información como algo que es indispensable, sin lo cual no podríamos hacer nada de lo demás? Fíjate, me parece que si quisiera rescatar el tema de la horizontalidad. Bueno, yo agradezco que tú me tomes aquí en cuenta en esta entrevista, pero fíjate, afortunadamente la radio no funciona así. Aquí hay responsabilidades, quien más trabaja es quien más responsabilidades tiene, no hay jefes. Por ejemplo, yo recuerdo que al principio pues me hacía cargo prácticamente de la designación de horarios porque pues me identificaba, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, por ejemplo, está responsable Druida, Guasi, Jeremías, tienen que ponerse de acuerdo para determinar quiénes ingresan a la programación de la radio. Hay compañeros responsables en las redes sociales y me parece que es eso, lo que andamos buscando los colectivos, las organizaciones, es acción, actividades, que nos tomen en cuenta en relación a las iniciativas. En Radio AMLO existe infinidad de iniciativas que se han retomado. Recordemos, por ejemplo, a Chiva lanzó un CD, dijo, voy a hacer un CD que te permita ingresar al chat y escuchar la radio. Quemó no sé cuántos cientos de CDs y regaló en una sala 20 de noviembre en el Zócalo de DF. Y así, la compañera Pato, tú la comentas hace poco, ella tenía posibilidades económicas para rentar una suite ahí Sí. en el hotel que está en el Zócalo. No necesitaba comprar drones. Fíjate, y Majestic. Exacto. Y bueno, no teníamos para drones, pero teníamos una cámara que hacía para tiempo unas excelentes tomas. Exacto. Pato se compró una cámara profesional para hacer transmisiones lo más cercano a la profesionalidad de televisión en Radio AMLO. Así es. Son cosas que no deben de pasar desapercibidas, es el esfuerzo, es la voluntad de querer hacer algo, es el reconocimiento también. Sí, que no deben dejar de ser reconocidas, sin lugar a dudas. Mira, Pato ahora, por ejemplo, ella es la secretaria de comunicación de Morena en el DF. Uh-huh. Así no es cualquier cosa. Bueno, son reconocimientos que se van ganando, ¿no? Yo supongo que alguien la propuso por todo el trabajo que ha hecho. Bueno, pues ella encantada porque, pues, si antes lo hacía de manera voluntaria y ahora con responsabilidad institucional, pues me parece que pues ya tiene... Pues sí, y además, déjame decirte, sigue siendo de manera honoraria. Sí, o sea, Morena, no cobra por ello. Fíjate. Y ese es un aspecto bien importante porque yo mencioné hace un rato que el IFE quiso o intentó incluir a Radio AMLO como como parte de los gastos de campaña de Andrés Manuel en 2012, por ejemplo, una cosa que era totalmente absurda porque pues nosotros pues ni cobramos ni nos pagan, o sea, no nos pagan por el trabajo. Al contrario, aportamos ¿no? para hacer esta chamba, pero fundamentalmente creo que aquí lo importante es precisamente el mantener este medio de comunicación, el estar comunicados, porque
Pues seguramente, digo, particularmente tú, yo creo que tienes todo el historial de todos, tienes el historial de todos nosotros, sabes, o sea, nos conoces a todos, de alguna manera, aunque sea virtualmente, ¿no? Pero has visto precisamente cómo este proyecto, pues obviamente ha logrado de alguna forma comunicar y mantener unidos a un conjunto de mexicanos que a lo mejor en otras circunstancias hubieran pensado que pues no tenían forma estaban abandonados y solos en el planeta y que no tenían manera de comunicarse con nadie. ¿O tú qué piensas al respecto? Sí, efectivamente, es importante hacer ese tipo de aclaraciones que comentas, Mario. El tema de las aportaciones me parece que también es fundamental en una organización, porque estamos acostumbrados a sacar, ¿no? Estas organizaciones, sacar provecho, es el gen capitalista que nos han ido sembrando en las escuelas, en la universidad, porque es el modelo que predomina en el país. Lo que nosotros estamos haciendo es totalmente distinto a nuestro entorno. A mí me preguntan, oye, ¿y cuánto te pagan? Fíjate, todo el mundo sabe aquí alrededor en mi entorno, todo el mundo sabe que colaboro en Radio AMLO, pero hay gente que sabe que colaboro y hace 5 años me preguntó y hace 8 años me preguntó y ahora todavía me sigue preguntando, ¿y cuánto te pagan? Sí. Porque es el modelo que ya nos sembraron en el cerebro. Es que es inexplicable que lo hagas sin una paga. Trabajo voluntario. Pues de hecho, digo, y con la pena de que quien nos escuche en un momento dado se pueda sentir aludido, pero pues nos han tocado casos aquí donde algunas personas que han colaborado o han venido a participar, digamos, en la radio desde aquí, en Radio AMLO desde aquí, desde Baja California Sur, pues sí nos han preguntado, bueno, ¿y cuánto es lo que les pagan? No, es la misma situación, o sea, existe ese problema. Pero bueno, el asunto es que no es así. No es así, lo dejamos bien claro en todos los espacios que ocupamos en redes sociales, en Facebook, en el Twitter. Ahí decimos, es una organización ciudadana que no percibe recursos de ningún partido ni del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Así es, y eso hay que tenerlo, y hay que, pues obviamente, eso hay que dejarlo bien claro, pero además hay otra cuestión, H, finalmente, que es acerca, precisamente te decía, acerca de este empoderamiento ciudadano. Tú, seguramente durante estos 10 años, has tenido oportunidad de meditar al respecto. No sé, me imagino que para ti va a ser un poco difícil porque pues, eres parte de la generación de este proyecto, pero seguramente has meditado acerca de lo que ha significado esto y de cómo esto puede representar precisamente este ejemplo de organización ciudadana que es autónoma, es decir, no hay una dependencia, ¿no? Que es autogestiva, es decir, se mantiene por sí misma, se hace no en el sentido de que, pues qué bondadoso eres, no, estás haciendo una tarea que es indispensable realizar para que todos podamos tener acceso a la información y el otro aspecto es cómo asegurarnos de que esa información que se está proveyendo sea veraz, sea certera, etcétera, o sea, qué es lo que asegura precisamente todo esto. Pues los principios de Morena, no mentir, es algo que nos ha caracterizado y prácticamente recogemos información in situ. Y uno de los eslogans de Radio AMLO es la voz del pueblo. Fíjate, pues ya son 10 años. Esto está muy bien, esta conversación está muy bien como para el antecedente histórico, como para la anécdota, como para revitalizarte. Pero yo quisiera ya, por ejemplo, hablar qué es lo que estamos ahora trabajando y cuál es lo que viene a futuro en la radio y el pueblo organizado. Adelante. Ya tenemos bastantes compañeros en el interior de la República. Varios de nuestros compañeros son productores, son trabajadores, son académicos, son científicos, son empresarios, que tenemos una forma de pensar distinta a la que nos ha impregnado el modelo. Ahora, ¿qué queremos hacer? Ya estamos iniciando, ya estamos haciendo, vincular. Para romper el capitalismo hay que vincular
a la producción con el consumo, romper todo ese teje y maneje que existe entre el coyote, el acaparador, el vendedor, el revendedor del revendedor, todo eso lo podemos romper si nos organizamos, tanto la sociedad, los productores y los medios alternativos de comunicación. Y ahí estaríamos rompiendo con este modelo capitalista. Entonces me parece que eso es fundamental, qué bueno que exista este tipo de iniciativas. Los invitamos para que formen organizaciones, que se fijen sus estatutos muy claros, qué es lo que los mantiene o los va a mantener unidos, que no divaguen, se vayan a la profundidad, al punto fundamental. Podemos pasarnos 20, 30, 50 noches discutiendo, pero si no se toca el punto fundamental, todas esas discusiones van a ser un desperdicio. Me parece que eso es fundamental en una organización, sobre todo cuando apenas se están cimentando. Mario. Así es. Pues H, yo la verdad te agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir, como tú has dicho, bueno, pues la historia, y qué bueno saber también. Obviamente yo sé que el proyecto de Radio AMLO va para más. Esperemos que en Baja California Sur tengamos la posibilidad de continuar también, ¿no? Ya pues nos nunca nos han abandonado. Ya nos extrañan, dice. No los hemos abandonado, por supuesto, nada más nos hemos tomado un año sabático casi. No, pero, sí, pero es un buen momento. Pero obviamente no, obviamente ya sabes, tú conoces bien cuáles son las razones por las cuales, precisamente porque bueno, pues las tareas son múltiples en este trajinar y en esta resistencia. Obviamente las tareas se multiplican, sobre todo cuando pues los de enfrente pues nos traen en distintos frentes, pues. Sí, entonces están por todos lados, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Sí, no, entonces tampoco te puedes tampoco los puedes descuidar. Y bueno, pues el asunto es que sin embargo ya sabes que estamos ahí, somos parte, y yo por eso te agradezco, y bueno, me atrevo precisamente a presentar esta entrevista a este congreso como parte precisamente de una experiencia pues una experiencia de 10 años que a mí me parece que es muy significativa, de una organización ciudadana que tiene precisamente, bueno, pues tiene esa motivación, y que ha permanecido, que ha perdurado, y que eso no es una cuestión gratuita, o sea, no es cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces, pues obviamente hay que señalarlo, y pues yo te agradezco la verdad este espacio en tu tiempo. Al contrario, ¿no? Yo agradezco que retomes esta experiencia y felicito a los compañeros que están en esta dinámica. Espero y les deseo mucho éxito, que se materialice ese sueño que tienen. Pues muchísimas gracias, H. Estamos seguramente pronto en comunicación y transmitiendo para Radio AMLO desde Baja California Sur. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias.